Muy buenas tardes, profesor y compañero Javier. Mi nombre es Dison Arrey Rodríguez Aragón, estudiante de Ingeniería Industrial. A continuación, relaciono un breve resumen de la introducción realizada a nuestro trabajo grupal de análisis de datos. Hoy en día, el análisis de datos es uno de los procesos fundamentales de las empresas, que se convierte en un pilar fundamental en la toma de decisiones. Les permite analizar resultados, adecuar procesos e implementar nuevas estrategias, todo basado en la recolección, organización e interpretación de información mediante herramientas de estadística. De ahí su importancia en las diferentes áreas como es la ingeniería, la economía, la tecnología, la educación, entre otras, que va cada día más ingresando a la optimización de procesos industriales, detectando patrones que pueden predecir el futuro de las empresas, mejorando la efectividad mediante el análisis de datos registrados en los resultados. Datos generales. Dato es un término que se utiliza para referir hechos, eventos, transacciones, consultas, etc., que han sido registrados en algún sistema. Tipos de datos. Tenemos los datos cualitativos que no son numéricos sino descriptivos, y los cuantitativos que son aquellos que se pueden medir y expresar de forma numérica y se subclasifican en discretos y continuos. Técnica de recolección. Esta es la técnica cualitativa como la entrevista o testimonios individuales y las cuantitativas como la encuesta, los cuestionarios o los experimentos. Bases de datos y tipos de bases de datos. Las bases de datos son herramientas que almacenan información perteneciente a un mismo contexto, las cuales se encuentran organizadas y sistematizadas lógicamente para su posterior recuperación, análisis o transmisión. Tipos de bases de datos según variabilidad son: bases de datos estáticas, bases de datos dinámicas. Los tipos de bases de datos según su estructura son: bases de datos jerárquicas, bases de datos de red, bases de datos relacionales, bases de datos multidimensionales, bases de datos orientadas a objetos. Los tipos de bases de datos según su contenido son: bases de datos bibliográficos, bases de datos de texto completo, directorios. Definiciones. Tecnología. Es el conjunto de herramientas y métodos que se utilizan para aplicar en la innovación y la práctica del conocimiento que tiene la capacidad de transformar, cambiar algo. Programación. Esta se puede definir como la creación humana de instrucciones en un lenguaje entendible para una computadora con el fin de que ésta realice un determinado proceso. Diseño. Es el proceso técnico que representa el objeto combinado de estadística, tecnológica y funcionalidad. Informática. Es el estudio de herramientas tecnológicas implementadas para el desarrollo computacional y procesos de la información. Conceptos que son de suma importancia conocer y manejar sus definiciones para implementarlos en cualquier desarrollo de actividades como referente análisis de datos.
El compañero Javier Luis Carvajal hablará de herramientas tecnológicas en un breve resumen de cómo realizar un web scraper, Power BI, Big Data y Smart Data. Buenas tardes, compañero Dilson. Mi nombre es Javier Luis Carval Villegas, estudiante de Ingeniería Industrial. Se realizó un breve resumen de la utilización de las herramientas tecnológicas Big Data, que se refiere a la gran cantidad de bases de datos en un procesamiento avanzado. Ejemplo, sector salud. Smart Data hace referencia a bases de datos procesadas, transformación de datos, análisis y filtrado. Ejemplo, segmento de clientes. Web scraping implica hacer solicitudes a páginas web, obtener el contenido y luego procesarlo para extraer la información que se necesita. Los datos extraídos pueden ser almacenados en bases de datos, hojas de cálculos o utilizados para su análisis y visualización. Ejemplo de web scraping: en la plataforma Linio, extrayendo información de imágenes, marcas, precios, referencia, descuento, generando el código scrape y descargando la base de datos en formato Excel. A continuación vemos un breve paso de qué es lo que vamos a hacer con web scraping. Buenas tardes, instructor y compañero dicho. Ya hoy vamos a hacer eh, el raspado de información en la página de línea. Nos vamos aquí a los tres punticos, herramientas, más herramientas, herramientas desarrolladores. Vamos aquí a web scraping, una base de datos la eliminamos, crear una nueva, Linio celulares, copiamos la URL, en crear rock le damos crear nuevo. Aquí vamos a crear la celulares, celulares. Esto es un link. Vamos a seleccionar celular, ahora aquí tenemos celulares. Vamos a crear por productos, vamos a crearle aquí productos, elementos, celulares, se va a seleccionar, rock, celulares, productos. Le damos crear un nuevo elemento, hacer por marca, un texto, seleccionar, Apple, guardar, agregamos otro, marca, le damos precio, un texto, seleccionar, guardar, descuento, texto,
seleccionar. Como es promoción, texto, el carrito y le damos aquí por último descripción, el texto, le vamos a guardar líneas celulares, como que haga un scraper, como que cargue, nos deja la página, a poder continuar. Aquí se refresca, aquí nos realiza la consulta. Aquí hacemos el export data, aquí tenemos código, acá tenemos export data en formato Excel, CSV, donde lo queramos, exportamos en líneas celulares, habilitar edición y aquí está la base de datos que nos arrojó el precio, el descuento, la promoción y la descripción, la marca, la referencia. Gracias. A continuación vamos a hacer una consulta IA. Regálame una base de datos sobre los 20 videojuegos más vendidos a nivel mundial, año de estreno, idioma, millones de dólares recaudados, visita, plataformas. Le consultó al IA. El IA creó una base de datos con información sobre los 20 videojuegos más vendidos a nivel mundial. La tabla se llama videojuego más vendido y contiene los siguientes campos: ID, identificador único de cada videojuego, título, nombre del videojuego, año de estreno, idioma del videojuego, millones de dólares recaudados, visitas, número de visitas, plataforma en la que está disponible el videojuego. Se solicitó descargar la base de datos. La IA respondió: descargar videojuego más vendido. El Power BI es una herramienta de análisis de desarrollo por Microsoft que permite a los usuarios visualizar y compartir datos de manera interactiva. Con Power BI los usuarios pueden conectar diferentes fuentes de datos, transformar y modelar esos datos, crear informes y paneles visuales que facilitan la toma de decisiones informadas. A continuación vamos a ver un breve proceso de cómo realizar el Power BI y la consulta al IA. Buenas tardes, compañeros, señor instructor. Ya de hoy vamos a hacer la consulta a la base de datos al IA, a inteligencia artificial, solicitándole una base de datos sobre los 20 videojuegos más vendidos a nivel mundial, año de estreno, idioma en que fue lanzado, millones de dólares recaudados, visitas y en qué plataformas. Como ya lo tengo aquí realizado, vamos a hacer la consulta a la plataforma, a la inteligencia. Aquí me dice, bueno, vamos a hacer la traducción a español. Dice: describe lo que quieres construir, agrega cualquier requisito específico con la base de datos. Vamos a ver, vamos a consultar y acá nos dice está trabajando en ellos. Queremos que cargue. Aquí nos arrojó la base de datos, ID, título, plataforma. Esto debido a que nos arroja una sola tabla, debido a que es una consulta sencilla.
no demorar tanto en la explicación del video. Una consulta sencilla. Entonces le vamos a pedir que llene los datos, llenar los datos y descargar la base de datos. Aquí nos dice lugar, bueno, listo, aquí nos descargó el SQL ejecutado. Aquí está el código del SQL y aquí tenemos la base de datos de los videojuegos en el formato CSV. Le damos a descargar, acá lo tenemos, nombrar, cambiarle, ahí está la base de datos. Vamos a ver el formato en que nos lo descargó. Aquí tenemos 20 videojuegos, el título. Vamos a hacer la consulta. Sí, aquí está la misma base de datos. Vamos a hacer la consulta. Vamos a ir a nuestro Power BI, a la utilización de la base de datos que nos regaló la inteligencia artificial. Importar datos en Excel. Tenemos un formato de CSV, abrir, cargando, agregar informe, y aquí nos da la base de datos que nosotros requerimos. Aquí tenemos los filtros que podemos utilizar, el ID. Acá tenemos separado por coma, basado. Tenemos ya la base de datos que nos arrojó. Transformar datos, si queremos quitarle, ponerle información que nos sirva. Esta, debido a que esto ya es una base de datos bastante simplificada, no tan acá tenemos no con tanta información, pues está haciendo un proceso sencillo. Para acá podemos por videojuego, acá te va a decir 5 años buen entrenado, el idioma 2006, la plataforma, y así sucesivamente. Podemos utilizar los filtros en cualquier de las columnas que deseamos. Por ejemplo, si queremos saber cuántos videos se lanzaron en Game Boy, ahí te dice. Quieres saber cuál fue, ahí está, Pokémon, lo que quieras saber, utilizar y de qué manera lo quieras utilizar. Aquí tenemos la consulta del IA. O sea, ya nosotros tenemos la base de datos. Vamos a utilizar modelo. Dice al clic en el botón derecho la tabla de la columna, el panel de datos para hacer consultas rápidas. Y dice todo lo que puede hacer. Y vamos a hacer de nuevo el cargue de acá tenemos cargar, cargando conexión modelo, y acá tenemos creación de objetivos visuales con sus bases de datos. Seleccione, arrastre los campos del panel hasta el lienzo e informe. Está diciendo de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. Entonces vamos a utilizar las plataformas y título, vistas. Tenemos 3 plataformas, título, vistas. Vamos a hacer la consulta. Acá tenemos las visualizaciones del campo pilares, la forma que queremos analizar los datos. Podemos utilizarlo de otra manera, por ejemplo,
Tenemos aquí plataformas, títulos y millones de dólares recaudados. Vamos a utilizar esto. La tenemos por plataforma, las consolas 3000, la de los millones, Switch, millones de dólares. Podemos utilizar varias bases de datos de acuerdo a la información que necesitemos, a los filtros, plataformas. Bueno, tenemos ahí otro filtro, dice suma de años de estreno por plataforma. Acá tenemos las visitas, todo depende de la consulta que nosotros queramos hacer aquí a la base de datos. Todo depende de cómo utilicemos y para qué lo utilicemos. En la visualización, por ejemplo, queremos decir plataformas, vamos a decir vistas y millones recaudados. Acá nos da información. Acá tenemos, acá tenemos animal, calls, grants, tenemos la base de datos, todo lo que nosotros queramos hacer con esta base de datos lo podemos hacer dependiendo de la forma como utilicemos para analizar los datos, de qué forma, qué filtro debemos utilizar o cuáles son los que debemos utilizar o cuáles son los filtros que nosotros debemos analizar. Todo está hecho aquí en esta plataforma Power BI. Es un poquito de práctica para su manejo, conocimiento, pero todo lo demás siempre como todas las plataformas de inteligencia son bastante complicaditas a veces cuando uno no realiza las prácticas, las consultas. Listo, no siendo más, pido gracias profesor por sus aportes, señor Dilson, que tenga buen día. Y lo que seguimos, todos estos conocimientos, profesor, que nos ha brindado, seguir capacitándonos, realizando consultas, los temas que he dado para el estudio, todo, señor. Muchas gracias, muy amable, que tenga buen día. Bendiciones, señor.